Perfecto. Pues vamos a empezar. Lo primero sería que nos digas tu nombre y en qué lugar del mundo estás. Hola Paco, mi nombre es Jorge Villalonga y estoy en este momento en la vereda San Antonio Alto, municipio de La Vega, departamento de Cundinamarca, en Colombia. Se ve ahí un lugar hermosísimo. Sí, sí, es súper lindo y de hecho aquí estoy puesto por comodidad. Estaba tentado de irme a una de las dos quebradas que hay aquí. Hay dos quebradas en las cuales me acabo de bañar. Me he pegado un bañito de agua fría como para estar despierto para la ocasión. Ya. Pero normalmente vives ahí o vives en Bogotá o dónde vives? Medellín. Normalmente, ¿qué cosa esa? La de normalmente hoy en día. Llevo, sí, yo soy originalmente nacido en Madrid, España. Llevo viviendo en Colombia los últimos 12 años, ya casi, y vivía en Bogotá, tenía Bogotá como digamos, la plaza, y hace un año, bueno, es que claro, ha pasado el tiempo el tiempo para mí, aparte de que como en Colombia no hay estaciones, a diferencia de donde yo me crié, y no sé si también digo yo con la edad, que tampoco es que tengo 47 años recién cumplidos, tampoco es que sea tan mayor, sin embargo, estoy un poco perdido en el tiempo, lost in translation, como dice la La película. película. Y entonces, antes vivía en Bogotá y ya tenía la idea de irme hacia el campo. Y desde que empezó el confinamiento, me pilló en la costa Caribe, que suelo ir ahí cuando puedo, ¿no? Al Caribe colombiano, a la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un lugar bastante mágico y peculiar. Me recuerda un poco también pues a Chiapas. Y, y ahí me pilló la pandemia, entonces estuve viviendo unos meses allí en el Caribe colombiano. Luego me fui a Bogotá porque ya tenía el apartamento en venta y estuve viviendo el resto en la ruralidad. Entonces sí que he pasado un tiempo de la pandemia aquí en esta casa en el campo, que es donde hacemos los talleres, las formaciones, o sea, cuando son residenciales, y estoy entre este lugar y un lugar más frío. Aquí el clima es parecido también pues al México que yo conozco, por lo menos el sur de México, Chiapas, donde, por ejemplo, en Tuxtla estás en el calor y en San Cristóbal estás en el frío, dependiendo Según la de la altura. altitud. Así Así es. es. Perfecto. ¿Cómo te describirías a ti, Jorge? Supongo que algo que nos describe mucho son nuestros gustos, pasiones. ¿Qué te caracteriza? Wow. Me caracteriza ser bastante inquieto. Me acuerdo cuando hacía la formación de Gestalt hace ya mucho tiempo. Empecé muy jovencito, ya te contaré más adelante. Una compañera me definió como un tímido extrovertido. Una curiosa mezcla. Una curiosa mezcla, sí. Entonces soy una persona inquieta, mmm, aventurera, he sido bastante soñador en mi vida. Mm, Soy, podríamos decir que también inconformista, Ujú. un artista frustrado en el sentido de todo lo que es ya el desempeño de la disciplina artística a nivel profesional, aunque bueno, también he trabajado como actor, me formé como actor, aunque no me siento un maestro de actuación, sino más bien, bueno, un amateur, ¿no? En la palabra francesa que me imagino que significa un amante, ¿no? Ujú. Entonces, un buscador, podríamos decir que soy un buscador que a veces se ha aburguesado y sobre todo pues ya con el tema de establecer, ¿no? Una escuela en psicoterapia, tener hijos
Y bueno, y con este tema de la pandemia ha sido como un revolcón bastante interesante, está siendo, en el sentido de que también me ha invitado a tomar una serie de decisiones en mi vida que, pues que antes yo creo que estaba un poco posponiendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de salir de la ciudad e irme más hacia lo rural. Sí, sí, al final esa decisión aplazada, la pandemia la hace posible. Sí, además porque, como te comentaba, por las casualidades o causalidades, me pilló justo con lo opuesto en la costa Caribe y ahí luego se cerraron los aeropuertos y mi compañera, que Ujú. la Ángela, con la mujer con la que comparto mi vida y por la que estoy en Colombia, entre otros motivos, también con mis hijos, vino con los niños y entonces, bueno, probamos la ruralidad. Yo no me imagino cómo habría sido para mí el tema de estar en confinamiento en un apartamento. Yo, ni para mí ni para mi familia. Sí, Entonces, bendita naturaleza. ok, bien. Mm, Me gusta preguntar sobre las palabras que nos están siendo importantes. Ujú. Siento que así, que cada uno de nosotros hay palabras que en cierto momento de la vida están ahí dándonos vueltas. Algunas palabras que llevan muchos años y algunas más recientes, pero ¿cuáles son las palabras que hoy están a tu alrededor, que te importan, que te nombran? Mm. Bueno, la primera ya la he dicho implícitamente, que es confinamiento, Ujú. que además es un término de origen militar que ahora se utiliza de forma médica. Y claro, yo siempre he sido bastante reacio a verme limitado por, por otros seres humanos. En ese sentido, la Gestalt se me hizo como anillo al dedo en el sentido de que yo hago lo mío, entonces lo tuyo. Y qué maravilla también el confinamiento cuando no te lo tomas tan en serio y estás en la naturaleza, ¿no? Porque para mí ha sido este momento una invitación a estar más en contacto con mi familia, con mis hijos y con la naturaleza, con las gallinitas, los perritos, las plantas. Entonces, este tema de viendo las plantas que tienes ahí en tu imagen también, como de sembrar, sembrarte, aterrizar, naturaleza, cambio. Hemos iniciado esta entrevista y comenzaba a llover, ahora ha dejado de llover y no sé si se escuchan los pajaritos que están ahora ¿Me contentos. escuchan? Sí. Naturaleza, cambio, confinamiento. Presencia, encuentro virtual. Ya, esas son palabras que ahora están. Uh -huh. Y las que te acompañan desde hace más tiempo. Las que me acompañan desde hace más tiempo. Fíjate qué curioso que en este momento me viene silencio, ¿no? como Sí, que, como que la búsqueda del silencio, ¿sí? De no escuchar tanto la voz, las voces interiores, el ruido del mundo, el ruido de la mente sí. y aprender a escuchar más lo que hay. Ya, sí. También es una palabra que me gusta mucho. Sí. Hay una canción muy bonita. Bueno, hay dos canciones que me llegan a la mente. Una de, creo que es de Alfonso del Río, ¿no? Como algo así como que el gran silencio.
y hay otra de un artista portugués no, brasileiro, que yo viví en Brasil un tiempo, y se llama O Silencio. O silencio fue la primera cosa que existiu. Entonces una canción rock al silencio, es muy divertida, ¿no? Porque decía, Sí. antes de existir el computador existía la red eléctrica. Antes de existir la red eléctrica existía la imprenta. Antes de existir la imprenta existía la voz. Y antes de existir la voz existía el silencio. O silencio fue la primera cosa que existiu. O silencio que ninguém ouviu. Bueno, en fin. Ya, bien, bien. ¿Qué eventos dirías que te han marcado para ser quien eres hoy? ¿Qué eventos reconoces como importantes que dejaron huella para ser quien eres? Mm, bueno, el primer evento importante podríamos decir que fue pues la relación con mi madre, ¿no? La madre que me parió, Sí. que era psicóloga y era una buscadora. Mm, Eh, recuerdo que entre su biblioteca heredada tenía un libro de Gestalt, de editorial Amorortu, Teoría y Técnica Gestáltica. ujú. Era una mujer muy inquieta y, y ella, bueno, falleció cuando yo tenía 15 años recién cumplidos, de hecho por estas fechas, ¿eh? Como comienzos del verano en España. Eh, y ese evento me marcó mucho, como el contacto con la enfermedad. Antes de la muerte de mi madre también ocurrió que mi hermano, somos 4 hermanos hombres, varones, y el segundo por encima tuvo un accidente y casi se muere, se quedó parapléjico y sin embargo estuvo un año entero en rehabilitación y al comienzo pues debatiéndose entre la vida y la muerte, o sea que ese accidente fue bastante significativo, pues tanto en la relación con mi madre como con mi hermano, con Ujú, la ujú. familia. Claro, Antes de ese evento nació mi hermano pequeño, que se llama Jaime, que tiene síndrome de Down y que también fue un evento bastante, claro. digamos, definitivo en el sentido de que, pues primero, ¿no? Todo el condicionamiento de mi padre, sobre todo, ¿no? Con el tema de que pues es un niño, ya se sabía antes de que naciera que iba a tener síndrome de Down, entonces un poco lo que son las expectativas catastróficas frente a la realidad de luego lo que fue estar con Jaime, que es un evento que me ha marcado muchísimo. Claro. Mm, y luego otro evento, bueno, ahí te he compartido los 3 eventos así familiares más importantes y a muy temprana edad, porque yo tenía Sí. 9 años cuando mi hermano Jaime nació. De allí me voy al siguiente evento que fue después de que mi madre falleciera, después de una enfermedad larga con cáncer y, y verla cómo se iba deteriorando. Luego estuve un año en Estados Unidos de intercambio, y ese evento también me marcó mucho porque pues llegué yo total y absolutamente quebrado. Era un adolescente, pues, digamos, rebelde por lo que había ocurrido con mi madre, peleado con el mundo. Eh, todavía era un niño, todavía, o sea, la parte física era como de niño, ¿no? Y además era yo rubito y con carita de niño, entonces llamó la atención porque cuando me recibieron en Estados Unidos la primera familia, se quedaron un poco sorprendidos porque veían la foto de un niño así todo rubito y inocente y no es que yo fuera, no es que no tuviera esa parte, sin embargo ya tenía la parte de ser un adolescente Ujú. sin mamá de una gran capital como es Madrid, donde la vida nocturna era bastante agitada. Sí.
Y además, como estas películas, ¿no? En Estados Unidos, todo lo que es Hollywood, que te venden como si Estados Unidos fuera el sitio más divertido del mundo, por lo menos para los adolescentes en mi época, y llegar de Madrid a un pueblo perdido bueno, perdido, al lado de una ciudad, un pueblo norteamericano donde no hay mucha diversión comparativa con una gran ciudad latina, fue un choque fuerte. Claro. Y después de un cambio ahí de host father, ¿no? de familia que me adoptaba, ahí me adoptó, digamos, un señor norteamericano. Bueno, adoptar entre comillas, ¿no? Porque para Sí, ir sí, ahí sí. había que pagar. Entonces, sin embargo, el nuevo host father, Walter, fue una persona que me ayudó bastante, el hombre, con su... Era un hombre bastante amoroso, era un profesor de colegio y aunque no fue fácil por diferentes motivos, entre ellos que tenía un hijo que estaba un poco cansado de que este señor se dedicara a adoptar adolescentes De y otros no le lados. cuide de otros lados. eh, y aparte de que el hombre, bueno, tenía ahí un rollo raro era muy católico y al mismo tiempo tenía unas ciertas tendencias, digamos, que le gustaban un poco digamos, los hombres, los chicos y todo eso. Entonces era una mezcla un poco rara. A ese nivel, sin embargo, lo significativo es que con ese hombre y en ese confinamiento, mira, fíjate qué interesante, oye, esto de hablar con alguien que te haga preguntas, me voy dando cuenta de cosas mías. Mm, Claro, en ese confinamiento forzado, porque ahí sí que era un adolescente, tenía 16, 17 años, ese periodo. Wow, ahí encontré una vida interior, un silencio, amar la lectura, mm, el deporte. También me reconecté con la parte espiritual. Y yo estaba bastante peleado con lo espiritual, o bueno, con lo religioso, por lo menos, ¿no? En España, por diferentes motivos y sobre todo el fallecimiento de mi madre y las respuestas que recibí desde la parte eclesiástica y un poco también la hipocresía que yo sentí, ¿no? Como adolescente. Entonces, ese evento me marcó mucho porque yo digo que me convertí, pasé de ser un adolescente rebelde a convertirme como en reconectar con mi bondad, ¿no? Y con mis ganas bueno, de aportar al mundo y de Ya, ya. reconciliarme con el mundo. Sí. Ujú. Y de ahí, siguiente evento, esto es una biografía, de alguna forma, improvisada. El siguiente evento, cuando vuelvo a Madrid, que decidí cómo convertirme, ya te digo, en una buena persona y ya estudiar, porque también en Estados Unidos, con lo fácil que es el colegio, en un colegio público en Estados Unidos, a mí me sorprendía lo fácil que era las preguntas que te hacían en los exámenes. O sea, el nivel académico era muy, 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 muy básico y al mismo tiempo también tienen esta cosa, o tenían los norteamericanos práctica de que te enseñaban a, yo qué sé, mecanografiar, taller de fotografía, me saqué el carnet de conducir, me metí en las clases de teatro, deportes. Entonces dije, oye, pues esto tampoco está tan mal, esto de colegio y estudiar. Y entonces, bueno, decidí no hacerle gastar más dinero a mi padre en colegios privados y tenía una cierta culpa de no haber aprovechado mucho mis estudios de niño yendo a colegios de pago. Entonces decidí ir a la universidad pública y con el dinero que me correspondía de la herencia, del fallecimiento de mi madre, que tenía su herencia, me puse bueno, eso es otra historia. Digamos que mi tía, la hermana pequeña de mi madre, que me había adoptado también antes de irme a Estados Unidos, cuando mi madre falleció, Ana Rosa, que era una mujer bastante inquieta y bastante espiritual, y ella me recomendó
ir a ver a una vidente en Madrid, una señora que se llamaba Ascensión, que era como enanita, o sea, no era, digamos, era muy bajita, ¿sí? Tenía Sí, sí, ahí, sí. y era una vidente muy personaje, ¿no? Y además, pues, esto pasa mucho, a mí me ha pasado mucho en la vida, que es que cuando confío en alguien, si me recomienda algo o a otra persona o un libro, pues voy con otra actitud. Entonces yo fui, después de estar en Estados Unidos, a ver a esta vidente y me acuerdo que me dijo, tú tienes mucha imaginación, es importante que estudies teatro. Mm, Y yo me acuerdo que ya había estudiado teatro en Estados Unidos, ya había aprendido el monólogo este de Don Quijote, ¿no? El de los molinos y los ujú. gigantes. Entonces ya estaba, bueno, me gustaba el tema de la actuación y sobre todo ese monólogo o ese capítulo, ¿no? De Don Quijote creo que dice mucho sobre mí y sobre un poco el tema de lo obvio y lo imaginario, ¿no? Entonces, ella me recomendó estudiar teatro, me recomendó a un profesor que se llama Juan Carlos Coraza, que también tiene bastante influencia en el mundo de la Gestalt, en España por lo menos, bueno, y en Sudamérica, Argentina, porque él es argentino, y ahí fui a inscribirme en la escuela de actuación de Coraza y ya estaba el curso en marcha, entonces no pude meterme en el curso, tenía que esperar al año siguiente y allí en mi búsqueda conocí a otro señor argentino que hacía teatro terapéutico en Madrid y empecé a estudiar teatro terapéutico, ir a un curso, no era realmente un estudio, era más un taller regular. Ujú. Y allí tenía una foto de Claudio Naranjo, ahí en su escuela de garaje, era como una escuela de garaje, así como un bajo ahí en una zona así bohemia de Madrid. Y bueno, y ahí me empecé a interesar por quién es este señor, ¿no? Ujú. Y ahí conocí la escuela madrileña de terapia Gestalt y me puse a estudiar Gestalt muy jovencito. Y ese evento me marcó mucho porque por fin encontré como si una familia que me sentía que me adoptaba. Yo era, Sí, pues tendría que 20 años a lo mejor, sí, 20 años. Y por fin encontré un sitio donde podía ser yo, me podía tumbar ahí o sentar en el sofá del grupo de terapia. Y yo creo que ese evento también fue muy significativo para mí. sí. Y marcó el encuentro con la Gestalt. Y marcó el encuentro con la Gestalt. Total, que yo cuando empecé a estudiar Gestalt no lo hacía para dedicarme a ello, ¿sí? Yo lo hacía más como para curarme yo y sí, sobre todo para eso. Y aprovechar pues también para aprender cosas, conocer gente. No tenía ese objetivo profesional. Sí. ¿Un evento más reciente? Bueno, el evento más reciente también me ha marcado muchísimo ha sido el nacimiento de mis hijos, ¿no? El Claro. nacimiento de mi primer hijo y eso me ha marcado muchísimo y ahora pues hace ya casi 6 años va a cumplir mi segunda hija, el nacimiento de mi hija, ¿no? Que también es una bendición el tema de poder experimentar el ser padre de un niño, ¿no? Como hombre, lo cual también es una posibilidad para trabajarte muchos aspectos internos y luego pues el ser padre de una niña es algo que me ha abierto el corazón. Bueno, en eso estamos, ¿no? En aprender a quererme a mí mismo mm, lo suficiente como para poder también, bueno, pues disfrutar, ¿no? Estos regalos que vienen llenos, acompañados de retos, ¿no? Como verás, me estoy quitando la ropa porque aquí pasamos de una temperatura, Sí, sí, ya pasamos de, veo. de, de Tuxtla a San Cristóbal. Estoy justo en una altitud intermedia. Bien, bien. ¿Qué te atrajo de la Gestalt? A mí de la Gestalt me atrajo la libertad, en un encuadre responsable, o sea, la sensación de aquí puedo ser yo, ¿sí? Mm, ujú. Aquí yo puedo decir lo que yo siento,
¿sí? Puedo... Es una sensación, fue una sensación más física, como de estar en una sala con cojines. Recuerdo que, pues como era bastante joven, ¿no? Y estaba de vuelta en Madrid y ya había más o menos atravesado la polaridad esta de pasar de ser un adolescente rebelde y desmadrado, ¿no? A ser un chico bueno y, bueno, ¿no? Un buen estudiante. Pues también ya en esa época ya tenía, yo qué sé, mi primera novia y la vida madrileña, que era muy divertida, ¿no? La noche madrileña y bueno, todo lo que implica una gran capital con mucha vida cultural. Entonces me acuerdo de llegar a veces al sábado, ¿no? De la formación, a las 10 de la mañana que arrancaba y llegar así como con un poco de, no sé cómo decirlo, de no, guayabo, resaca, ¿cómo se dice en México? México se puede decir resaca, pero la palabra más común es cruda. La cruda, eso, sí, 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 exactamente. Pues, digamos, llegar como cansado y sentarme ahí en ese sofá y decir, qué bien, ¿no? Puedo estar aquí con las defensas más bajas, ¿no? Porque con la cruda, que tampoco era una cruda especialmente de alcohol, sino más bien de haberme acostado a lo mejor, yo que sé, a las 2 de la madrugada o 3 y luego, sí, en fin, digamos Ah, que bajito de energía sí, y poder ser yo. Y ya. no, y sobre todo encontrar a gente que se estaba confrontando y trabajando a sí misma, como esa verdad que yo estaba echando en falta, ¿no? En mi vida. Ujú, ujú. Hoy, ¿cuál dirías que está siendo tu lugar en la Gestalt, tu aportación? ¿Qué es lo que hoy haces dentro de este mundo de la terapia Gestalt? Bueno, a ver, hoy pues en este aquí y ahora, creo que por un lado pues mantengo una escuela de psicoterapia en Bogotá que no es fácil y tampoco es abundante porque, por ejemplo, en España hay muchas escuelas de Gestalt, no sé cómo estará ahora, aquí no hay tantas. Presto ese servicio pues de transmitir lo que aprendí, ¿no? En la escuela en la cual yo me formé, con Francisco Peñarrubia, que fue el director cuando yo me formaba, Enrique de Diego, que es el director actual y fue mi terapeuta también, Águeda y Ani, que eran como las cuatro energías de la escuela. Entonces, bueno, básicamente me dedico a transmitir eso, pues también con lo que aprendí luego en mi peregrinaje con Claudio Naranjo, acompañándole, formándome con él y acompañándole en América y en Europa. Tuve la suerte de ser como su escudero durante un tiempo, casi una década, y profe de su escuela SAT. Y bueno, pues yo creo que aporto como también una cierta independencia, porque no estoy casado con nadie, en el sentido de que no soy ni de un bando, si es que los hubiese, o de otro. Sí, Eh, sí que ha habido, ¿no? En esto de la Gestalt, ¿no? Alguna vez escuchaba, no sé si era al propio Claudio o alguna otra persona que decía que este tema de la Gestalt, la corriente West Coast, East Coast, era una cosa también como una especie de herencia, ¿no? Del conflicto matrimonial entre los, ¿cómo se llama? La familia Peirce y su esposa. Que por cierto, este librajo que hay aquí, si no lo conoces, que lo hizo también otro profe mío, que está aquí, el amigo que sí, ya sí, falleció, Pedro de por cierto, Caso, hace Pedro de poco. Ujú. Caso, falleció hace poco, que es increíble, ¿no? La paciencia y disciplina que ha tenido el hombre para entrar en esos detalles, ¿no? De la vida íntima, ¿no? De Peirce y su proceso. Entonces, bueno, también, por ejemplo, en el SAT, ¿no? En el trabajo de Claudio Naranjo, pues que estuve muy implicado y muy joven. Tuve la Ujú. suerte y la bendición y la maldición de entrar en un puesto de poder y de privilegio muy jovencito, lo cual eso fue también bastante, eso ha sido un evento que también me ha marcado mucho. Y ahora pues me siento alguien independiente, que Ya. no tengo que alinearme con una ideología u otra. Entonces yo creo que eso también lo aporto, ¿no? Como que alguien que ha vivido de primera mano, bueno, una serie de experiencias bastante
potentes, diría yo, y Ujú, que bueno, ujú. pues que hace lo suyo, pues humildemente, ¿no? Con mis pues, limitaciones, ¿no? A nivel personal, ¿qué impacto dirías que ha tenido la terapia Gestalt en tu vida? Eres. Más que en lo profesional, en lo personal, ¿cómo te impactó? A ver, en lo personal, como te digo, imagínate una persona, ¿no? Con las experiencias que te he comentado anteriormente, o sea que en sus primeros, digamos, 15 años de vida, pues ya ha tenido experiencias de dolor que eh, te Ujú. abren mucho Sí. y al mismo tiempo también te dejan muy, no sé cómo decirlo, muy abierto y muy desestructurado, podríamos decir, ¿no? En cuanto a la falta, ¿no? de madre y todas esas cuestiones. La Gestalt me aterrizó como en un espacio donde yo podía ser, ¿sí? Como la cosa está de, ok, me hago responsable y me dio como un camino, un linaje, un apadrinamiento, amadrinamiento también y una posibilidad de no perderme, ¿no? Ujú. No sé, no es que no sé, porque la parte que no te he contado antes, cuando me dijo la señora, la vidente, que tenía mucha imaginación y que era bueno que me dedicara al teatro, la respuesta que yo le di, ¿no? Como eh, mi parte narcisista, era un poco, bueno, un poco entre en broma e ilusionado. Le dije, entonces voy a ser un buen actor, ¿no? Pues, también, pues, para un adolescente, oye, Claro. y me dice, no lo sé, lo que sí sé es que tienes mucha imaginación y que Ujú. es importante que hagas actuación para saber diferenciar entre lo que tú imaginas. Ahora te me has congelado y ahora vuelves. ¿Me has Sí. escuchado bien? Me quedé que te dijo poder separar entre lo que tú imaginas y de ahí me quedé. Lo real. Y lo real. Ok. O sea, me dijo, tú tienes mucha imaginación y entonces si haces teatro vas a poder desarrollar esa imaginación sabiendo que es teatro, que es ficción. Sí. Entonces, con eso te respondo un poco el tema de la Gestalt, Ujú, de, ujú. de aprender a estar más con lo real Ya. y que lo real no sea algo insoportable, sino que sea algo, pues, muy, muy alto con su componente de dolor asociado también. Sí. Sí, sí, sí. Y en lo personal, pues bueno, también, también encontrar como un salvoconducto para poder hacer mi vida, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Te sientes parte de una comunidad en la Gestalt? Un poco has respondido que hay algo ahora más autónomo, ¿no? Pero te sientes parte de un grupo, de una comunidad. ¿Cómo vives eso? A ver, a ver que, a ver si he escuchado bien, que me parece que la señal, algo así como que reformular la pregunta, por favor, Paco. Sí, sí, si te sientes parte de una comunidad dentro de la Gestalt. Mm, Pues sí, es informal. Tengo buenos amigos y amigas y mentores, gente en la cual confío, colegas. mm, Y en ese sentido sí me siento parte de una comunidad. Desde el punto de vista ya más institucional, bueno, pues como hace tiempo que no voy tampoco a congresos, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas pues, han quitado. Último que estuve en esta, eh, me siento como parte de una comunidad, bueno, porque también desde la escuela
Gestalt Bogotá, que es la que he creado, pues hemos en la cual pues ya no tengo yo el rol de como de jovencito, sino ya de persona adulta y bueno, y padre. Entonces, hay un tema ahí con lo de la autonomía, la comunidad. En cuanto a la comunidad gestáltica más en general, en estos momentos, hoy en día, he hecho un poco en falta una visión un poco crítica de lo que está ocurriendo. Eso es una conversación que tengo pendiente no sé, incluso en estas, ¿no? de comunicación, ¿no? Que es un poco usar lo obvio, recordar un poco el espíritu también de Peirce, y no solo de Peirce, sino de Laudas y también de no introyectar, ¿no? Las normas sociales sin masticarlas. Entonces, sí que creo que hay una conversación a ese nivel más bueno, general oye, ¿qué está pasando? ¿No? Porque están cambiando las cosas muy rápido y también entiendo que vamos a esto y tenemos escuelas, pues también vivimos de ello y es nuestro negocio. Y entonces tampoco queremos, ¿no? alborotar mucho lo que sé, la censura o lo que pueda ocurrir. Sin embargo, sí que siento que es hora de que vayamos tomando un poquito de partido sin polarizar, sin embargo, sí aplicando las cuestiones que para mí la Gestalt han sido, vamos, para mí el tema de lo obvio y lo imaginario me parece algo que es fantástico y que hoy en día se puede usar muy bien, Ajá. como no tragar entero, que se dice, no introyectar lo que te dicen los medios de comunicación, por ejemplo, sin masticarlo. Sí. Entonces, yo sí que creo que eh, a nivel comunidad, creo que es importante que podamos, no sé, expresar nuestros puntos de vista sin entrar en cuestiones, ¿no? de conspiranoicas o terraplanistas, sino más bien como del obvio, ¿no? En plan, mira, obvio, imaginario, introyección, proyección, mmm, fantasías catastróficas, fantasías anastróficas. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Si tú te quieres pinchar, pues te pinchas. Pinchar, pues no me pincho. También tengo derecho a cambiar de opinión. Entonces, parte de mi función en la actualidad, Paco, creo que es utilizar un poco todo lo que la libertad que a mí me dio, pues para acompañar a la gente, que yo creo que está sufriendo bastante la gente. Yo me considero, por lo que te digo, de estar en la naturaleza y tener posibilidades de trabajar en lo que me gusta, etcétera. Sin embargo, creo que es importante, como algo así como imaginar qué habría hecho, por ejemplo, Free Pearls en una situación como esta. Como Ya. ejercicio creativo, teatral, si quieres, como un teatro. Sí. ¿Qué estaría diciendo Claudio Naranjo ahora creativamente? O bueno, quien te dice Laura Holzner, ¿no? O yo qué sé, Sí, sí, cualquier sí. figura que nos haya influenciado, ¿qué estarían diciendo ahora mismo? Porque nosotros hemos heredado toda esa de gente que además salió huyendo de dictaduras, ¿no? Como en el caso de Peirce y Y Laura, Laura. el nazismo. Y luego cuando, bueno, en el caso de Peirce, que lo tengo más reciente por este libro, luego se fue, cuando llegó Nixon, se fue a Canadá, ¿no? O sea, como que, Sí. digamos, la famosa response ability. Sí. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta y en Sí, sí, cuanto sí. a lo de la autonomía, sí, claro, es un tema para mí ese tema de la autonomía. Bien. Aprender.
Para ir terminando, Jorge, ¿qué recuerdo atesoras especialmente del mundo de la Gestalt? Un recuerdo que atesoras, que nos compartas. Uy, son tantos, son Algunos. tantos. Mm, Del mundo de la Gestalt. Qué recuerdo que atesoro. Como estudiante, la, la comunión y el encuentro con mis compañeras y compañeros y los profes, ¿no? de la Escuela Madrileña de Terapia Gestal, ¿no? En este contacto. Sí. Me está viniendo ahora cuando terminamos la formación, ¿no? En un residencial. Esa sensación de familia, también pues que tiene que ver con mi biografía también, ¿no? Como podrás observar. Pues, Claro. esa unión desde la libertad y la diferencia de cada uno, como ese sentir que hay gente sí, ese recuerdo, ese encuentro. Ujú, ujú. Y luego, como profe, mucho los momentos en los cuales los estudiantes, también lo mismo, como, fíjate, me están viniendo como los cierres. ¿Será porque este fin de semana que me hace esto figura, ¿no? Como es perspectiva de su proceso y está el grupo en esta forma circular y empiezan a compartir lo que les ha servido y cómo están. Wow, a mí eso me hace que vuelva a recuperar como la fe, la confianza, ¿no? Porque como me dedico a esto, pues puedo caer en una cierta como rutina. Sí. Entonces, cuando los estudiantes dicen, wow, esto, ¿no? Me ha cambiado la vida, ahora me doy cuenta, es como, ok, tiene un sentido lo que hacemos. Esos no son muy específicos los recuerdos. Me vienen recuerdos, bueno, esto no sé si es de la Gestalt o no, pero por ejemplo cuando conocí aquí al maestro o personaje, ¿no? Naranjo, que yo aquí mira no sé si se ve en la foto, que tenía pelo y era muy jovencito. Y Ujú. recuerdo que me dijo, yo quiero que trabajes conmigo, te voy a invitar a que des un curso de teatro. Y fue como, plan, no, o sea, en plan como, sí, como si, yo qué sé, como ese sueño, ¿no? De voy a ser fichado para una película. Pues es como, ¿en Sí. serio? ¿En serio? ¡Wow! Qué voltaje, ¿no? Y eso fue. Y con el viejo Claudio, pues muchísimas aventuras y encuentros y desencuentros. Bueno, eso sería para otra, quizás otra ocasión. Bien. Pues te agradezco mucho, Jorge, tu tiempo, tu palabra, nos compartas quién eres, que te conozcamos este rato que nos compartes. Gracias a ti. Listo. Luego de la interrupción, Jorge, tiempo después, seguimos donde nos quedamos. Y la pregunta es, ¿de qué modo la Gestalt ha influido en tu vida, no profesional, sino en tu vida personal? Wow. Pues de una forma radical, en el sentido de que yo empecé a formarme como terapeuta Gestalt sin tener en mente el que me iba a dedicar a esto profesionalmente, que iba a, a vivir, ¿no? De dirigir formaciones y hacer terapias y grupos. Y empecé muy, muy jovencito
Entonces, te comentaba en la anterior entrevista, que es el inicio de esta, que no conseguimos que se grabara por dificultades en mi señal de internet, por estar en el campo. Te comentaba cómo al llegar al grupo de terapia Gestalt, que además, bueno, pues un poco así como un espacio, ¿no? Así como con cojines, como ¿no? ese útero materno, para mí, fue como encontrar, dije, por fin puedo encontrar mi sitio. Entonces fue un equilibrio bastante, estoy mirando el fuego, que como ves, por cierto, sigo con la entrevista y me acaloro otra vez. Este jersey o saco era de mi padre, Mira, de lana austriaca. Entonces está muy bien. Ahora estoy a 2.600 metros de altura. Entonces con el fueguito y la, el y la, calor. la conversación me llega el calor. Entonces encontrar mi sitio, como un sitio más centrado, más aterrizado, pues dentro de mi personalidad, ¿no? Y de mi carácter, ¿no? Que es, pues, siempre he tenido una tendencia artística inconforme, como te decía al inicio, ¿no? Tímido, extrovertido. Como dicen aquí en Colombia, más que tímido, temido. Entonces, no sé si se dice eso en México también, esa expresión. Entonces, me marcó de forma personal el encontrar una familia de trabajo, de gente que se estaba buscando y el sentirme adoptado. Me sentí adoptado, que es un tema que, como verás, aparece bastante en esta entrevista, ¿no? Lo de la adopción. La adopción. Y sí, sentirme como un lugar donde hay un equilibrio entre libertad, límites y, y donde yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Cada fin de semana de lo que aprendo, ¿no? Cada fin de semana de la formación, luego en terapia individual, todo ese proceso bueno, de entrar en contacto, ¿no? Con esas áreas de mi vida que no había integrado. Trabajo con el dolor, con el duelo. Y para mí fue un gran apoyo frente a mi, ¿cómo se dice? A mi entorno más cercano, ¿sí? Como de clase, digamos, media alta en Madrid, en una zona, bueno, sí, conservadora de alguna forma, tradicional. Entonces fue como encontrar un lugar de centro y de libertad también, sin irme eh, sin convertirme en, yo qué sé, en Hare Krishna o en irme a las montañas de los Himalayas o algo así. Una cosa muy bonita para mí de aterrizarme y luego pues también relativamente temprano en la formación de Gestalt. Uy, cómo pegan los petardos ahí. Sí. Relativamente temprano conocí a Claudio Naranjo. Voy a aprovechar para ordenar un poquito el fuego porque la intención de este fuego es que se vea un poco para la gente que observa. Que nos caliente el alma. Si no es la señal, Paco, si no es la señal de Zoom, soy yo con el fuego. Ahora quedó muy bonito. Sí, Decías que te encontraste joven con Claudio Naranjo. sí, con el proceso del SAT, que fue como la parte más espiritual y más mística y más como de buscador, ¿no? Que le daba como ese aspecto de wow, estoy siendo parte de algo muy extraño, muy esotérico. Y encima este señor conoció a Fritz Perls directamente y también a Oscar Ichazo y a Mut Cananda. Entonces, claro, por ahí yo me
me encarrilé, ¿no? Y también con el tema artístico de la actuación, que no sé si en la primera parte te comentaba, ¿no? Que me formé como actor. Sí, sí, sí. eh. Entonces, bueno, pues yo creo que me sirvió mucho para, no sé, para tomar disciplinas artísticas y terapéuticas y no haberme perdido Sí, más de lo que ya estaba, ¿no? Con esta adolescencia e infancia, ¿no? Con tantos duelos y tantas situaciones traumáticas. dolorosa. Y teniendo, teniendo con qué perderme, ¿no? Porque como te comentaba al inicio de esta entrevista, tenía dinero, ¿no? Claro, porque mi madre falleció y no es que me tocara todo lo que me correspondía de herencia, sin embargo sí que ¿sí me entiendes? O sea que Podías. podría haber hecho bastantes cosas estúpidas. Sí, sí. Otra pregunta era si te sientes parte de una comunidad dentro de la Gestalt. Pues sí me siento parte de una comunidad, teniendo en cuenta lo loco que está el tema ahora mismo, ¿no? Con lo de los famosos confinamientos, ¿no? Precisamente en el interludio, ¿no? De esta primera parte y esta segunda, estuve escuchando la conferencia que dio, una entrevista que le hicieron a Paco, tu tocayo, Paco Peñarrubia, sobre el Sí, último libro que ha sacado, que es Las cuatro caras del héroe, que fue, bueno, en fin, eso es otro tema. Y claro, escuchando a Paco y sintiendo su cercanía y, ¿no? Reconociendo que ese es mi linaje, sí. tengo buenos amigos y muy buenas amigas en la comunidad gestáltica. Es más de persona a persona, ¿sí? Ya cuando entramos en temas institucionales, yo nunca me he llevado muy bien con la institucionalidad, Ujú. como decía, es un chiste, un cuento que contaba Claudio Naranjo, ¿no? Que estaba Dios hablando con el diablo y también había un ayudante del diablo, ¿no? Y Dios le estaba diciendo, mira, y voy a poner, ¿no? Estos árboles, esta naturaleza, y saldrán frutos, y habrá ríos, y les voy a dotar a los humanos de un gran corazón, y de una sexualidad, y de una creatividad. Y el diablo decía, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y cuando se separan Dios y el diablo, el ayudante del diablo le dice, pero no estamos nosotros aquí para hacer el mal. ¿Cómo es que estás tan feliz con todas esas cosas buenas que dice Dios que está haciendo? Y dice, tranquilo, luego lo organizamos, ¿eh? Luego lo institucionalizamos. En fin, yo, Todo viene ahí abajo. Ajá. yo soy, digamos, bastante alérgico a las como regulaciones. Y eso me, llega me lleva a otra frase también de Claudio que me hacía mucha gracia cuando le acompañaba en los SATs, cuando fuimos a hacer los primeros SATs en Alemania. Él decía que en Alemania lo que no está prohibido es obligatorio, hablando de un Ujú. tipo de carácter también, ¿no? Del enneagrama. Entonces, sí que soy partidario de las, digamos, de la ética, ¿no? Y obviamente del consenso, la empatía, ¿sí? Del pasar del egotismo al el ecologismo, ¿no? Y al mismo tiempo lo que es la comunidad gestáltica, no sé cómo está ahora. Ya te digo que las últimas veces que estuve fue en unos congresos interesantes, se conoce mucha gente. Bueno, hay un tema también como de poder, ¿no? Como decía este otro señor entrevistado que vi en vuestra serie, Alejandro Spankberg o algo así, ¿no? Que decía esta del lugar de poder. Y sí que me parece importante, ¿no? Que haya ¿cómo se dice? Unos criterios en común, ¿no? De la gente que nos dedicamos a hacer la Gestalt, porque es verdad que también hay mucho, como se dice por ahí, soplagaitas, o sea, gente Sí, sí, que sí. estudia o que lee un libro de Gestalt y luego Mm. hace, yo qué sé, chamanismo, que está muy bien, muy respetable, como hace el señor Alejandro Spangler. A mí me gusta también ese tema, con mucha humildad, no es mi tema.
Y dice, no, es que esto es Gestalt, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir, por ejemplo, en estas latitudes, que hay gente que se confunde con lo que es la Gestalt y eso Claro, pues genera una cierta, no sé cómo llamarlo, no goodwill, sino bueno, como una cierta mala fama de esto de la Gestalt, que es aquí, ¿vale todo? No, no, no vale todo, ¿no? sí, En sí, ese sí. sentido, el enfoque, ¿no?, existencial, fenomenológico, Ujú. por ahí va la cosa. Para mí Sí, la cosa es más entre personas, entre escuelas, mm, y bienvenido, ¿no? A que haya también movimientos comunitarios. Ahora no sé cómo se va a hacer con este tema de la virtualidad. Estoy claro, bastante ¿cómo se llama?, en el ajuste creativo. claro. Para ir terminando lo que empezamos ya hace unos días, Mm, yo te preguntaba entonces, te vuelvo a preguntar, ¿nos compartías recuerdos importantes, entrañables, que conservas del mundo de la terapia? mm. Recuerdos del mundo de la terapia Gestalt. Muchos, muchos recuerdos, ¿no? Como te comentaba en esa parte anterior, que no fue grabada, hay momentos, ¿no? Yo como estudiante, como cliente, el amor, ¿no?, que se transmite, ¿no?, que me han transmitido, también con la confrontación. ¿Quieres que te comente como imágenes que me vengan Sí, sí, específicas y sí, concretas? sí, quizás sería lindo. Mm, Me viene un momento con Annie Chevrolet, que es la esposa de Paco Peñarrubia, como el sentirme visto y querido, ¿no?, pues por una figura materna en, en la entrevista de acceso a a la formación por teléfono, en esa época que había teléfono del que venía con él, ¿no? Y cuando ha sido aceptado en la formación, y yo como, ¡guau!, como ese momento de, sin saber muy bien dónde me metía, Ajá. ese, ese primer momento, momentos en el grupo, siendo parte de ese grupo, los residenciales. Me viene un momento del taller de sexualidad con Paco Peñarrubia, que es muy extático, de mucho éxtasis. Prefiero no entrar en detalles. Sin embargo, esta maravilla, ¿no?, de la sexualidad consciente a través de la Gestalt. Me vienen momentos de dar yo talleres donde nos volvemos locos, ¿no?, con el teatro, Ujú. la espontaneidad, ¿no? Me vienen imágenes, ¿no?, de estar en Ecuador, Quito, volviéndonos locos aquí, jugando. Me viene este momento de estar en la calle, en Colombia, con estudiantes, cada uno con su vestuario de clown, el clown terapéutico, que es la otra especialidad que manejo junto con Ujú. el teatro terapéutico. De estar en la calle, interactuando, ¿no? No, no con la peluquita, ¿no?, del payaso y el payaso, Ujú. el estereotipo, sino de esos momentos de libertad. Los momentos que me vienen son de libertad y luego me vienen momentos de mucha contención, de estar ahí arropado, apoyado en alguien. Me están viniendo esas imágenes. Seguramente también me venía en la ducha, ahora que me da una duchita de agua fría rápida para estar aquí preparado para compartir contigo. Un momento en un SAT 4, en un retiro donde yo llevaba mucho tiempo encuadrado en un eneatipo y estaba meditando precisamente en un momento de meditación zen y me entró una carcajada, estábamos en la sala, ¿no?, todo el mundo ahí meditando, bastante gente, y estaba así y de repente
me entró una carcajada porque me di cuenta cómo yo me había trampeado. Me había creído una historia de un carácter, que era ese carácter, y me había trampeado y de repente fue como que me vi y me levanté así como uy, a duras penas de la sala de meditación, me fui corriendo a una casa muy grande, me fui al baño, me miré al espejo y me dije, pero tú, o sea, te has engañado, te das cuenta, ¿no? Y ese momento fue, uy, eh, muy importante. También me vienen momentos con Claudio Naranjo, bastante momentos de intimidad, ¿no? De estar ahí meditando uno a uno y él dándome una mala de meditación de budista, entregándome. Y así podría seguir así como haciendo momentos, no Imágenes que sé, llegan. sí, muchas imágenes y luego pues también momentos muy bonitos ya como terapeuta, formador, eh, estos momentos donde el grupo, ¿no? Ahora que hice un cierre de un nivel básico, lo que la gente se lleva, ¿no? Y cómo se crea esta comunidad, esta comunión, como la polaridad, ¿no? Que están ahí polarizados y ¡pum! Se integran. Y ese cariño y esa confianza, esa magia, ¿no? Del grupo, es algo que, como te decía al inicio, es algo que me renueva la fe, la confianza en, en el proceso grupal. Entonces, yo me siento mejor persona en en la formación, en la terapia, cuando estoy haciendo terapia que cuando no estoy. O cuando estoy, creo que los otros momentos donde también me siento más pleno es en la naturaleza, realizando actividades artísticas que quiero retomar Ujú. y también con mis hijos en algunos momentos, ¿no? Porque como decía también Claudio Naranjo, decía que en las tres etapas, ¿no? En los tres aspectos de la vida donde se notan nuestros límites, ¿no? Son donde nos ponemos a prueba, ¿no? Pues es con la familia, en la terapia y en el arte. Llegamos pues hasta donde hemos llegado. Así es. Pues muchas gracias por, No, gracias a por ti. estar, Me por quedo, tu palabra, por volver a estar para poder terminar lo que quedó inconcluso por fallos en el internet. te agradezco mucho, Paco, y gracias por el libro que me has enviado de sexualidad, que lo voy a usar Ojalá, para... ojalá sea útil. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vamos a hacer un taller de sexualidad ahora con estas medidas de bioseguridad? Ya hablaremos por interno. Complicadísimo. Yo, la última imagen que vi que me pareció surrealista era gente en una playa nudista en España que se da bastante el tema del nudismo, ¿no? En algunos Sí, lugares, sí, con tapabocas, en pelota y con tapabocas. Es que, sí, ay Dios mío, ay Dios mío. Yo sí, vaya cosa. por eso me quiero reír y utilizar también el sentido del humor y el sentido de común Claro, para sobrevivir, ¿no? para sobrevivir. Cuéntanos dónde estás ahora. Ahora estoy en Tabio. Tabio es un pueblo precioso en la sabana de Bogotá. La gran sabana es como, está entre los Andes Ujú. ¿sí? Y es como un altiplano. Hay unas termales, hay un cerro aquí que se llama el Cerro de Huayca, donde se habla de bastantes avistamientos, de también de la cultura muisca, que era la cultura originaria en estas latitudes. Hay caballos, es un lugar muy mágico, muy mágico. A ver, sería más hacia San Cristóbal. Ahora ya estoy más subido para Ok, como paralelismo mexicano, San Cristóbal San de las Cristóbal, Casas. ya. Otro lugar Perfecto. mágico también. Otro lugar mágico. Tuve la Pues bendición de eso. conocer. Gracias entonces por tu tiempo, por tu palabra
seguimos en contacto para... Seguimos en contacto, Paco, para lo que necesites y para que si se organizan algo así, congreso virtual o lo que sea, pues me encantaría participar pues con gente como tú, me gusta mucho, celebro mucho esta iniciativa de los humanos y las humanas de la Gestalt. Muy bien. Hasta pronto entonces. Chao, bendiciones. Hasta luego.